Bien, jóvenes, buenos días. Entonces ahora vamos a reiniciar nuestras labores y a su vez también vamos a comenzar ahora con lo que son otra unidad, es decir, el tema que corresponde a la tercera unidad, lo que son la teoría de límites y continuidad. Con esto en realidad ahora vamos a iniciar pues lo que es la ciencia, ¿no? Ahora sí, porque en los capítulos anteriores simplemente nos hemos dedicado a poner las cosas básicas. Entonces ahora sí, ya con esto iniciamos lo que es el análisis matemático, lo que es el principio ya de la construcción de lo que es la ciencia. ¿Ya? Entonces, en primer lugar vamos a ver qué cosa es un límite. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un límite? La idea del límite es, en todo caso, acercarse, aproximarse, etc. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es un hecho real, ¿no? Que se puede darse en una expresión simple. Por ejemplo, cuando tenemos aquí el río Quilcay, tenemos lo siguiente. Entonces acá tengo el río Quilcay y o en todo caso el río o el puente, que puede estar el puente o no puede estar, pero sin embargo, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es entonces desplazar a la gente, ya sea de la zona sur como de la zona norte, hacia ese río. Entonces, por ejemplo, el barrio de Centenario lo desplazamos hacia el río Quilcay, igualmente para también del otro lado. Entonces, ¿qué se va a producir? El río se va a producir, por ejemplo, si no hay puentes, de hecho se va a producir aglomeramiento, se va a producir concentración. A eso muchas veces decimos también punto de agrupación, ¿no? En ese caso. Entonces, cuando todo esto lo desplazamos hacia el puente Quilcay, entonces, ¿qué va a pasar con toda esta población? Lo que va a ir es concentrándose cada vez más hacia el río. Entonces, en ese caso decimos que ese río, que es el puente Quilcay, es el límite, en ese caso, límite. Pero esto no solamente yo puedo hacer por la zona sur, sino puedo hacer también por la zona norte, igual, entonces por ambos lados hacemos el acercamiento, eso significa esta flechita, hacia el río Quilcay. En ese caso entonces mi límite va a ser el puente Quilcay, ¿no? Por ambos lados. Repito, ahora, ¿puede o no estar ese puente? Si el puente está, entonces se puede cruzar, pero si el puente no está, entonces en ambos lados del río la gente se va a aglomerar. Haya o no haya puente, siempre esto va a ser entonces, el puente va a ser el límite. Ahora, si ese puente es libre, entonces ahí vamos a decir que no solamente hay límite, sino es continuo. Ahora, por otro lado, conclusión, entonces cuando a la gente lo desplazamos por la zona del Centenario toditos hacia el río Quilcay y del lado fiscal lo desplazamos hacia el puente, por ambos lados hacia el puente, entonces decimos que el límite es el puente, en ese caso existe límite. Por otro lado, si yo desplazo, por ejemplo, la gente del Centenario hacia el río Quilcay, perdón, desde el puente Quilcay, y yo lo desplazo del otro lado por la avenida Gamarra hacia el río también, en ese caso entonces el punto de aglomeración se va a producir por un lado en ese puente Quilcay y por otro lado va a producirse en el puente Gamarra. En ese caso el punto de concentración va a ser diferente. Por un lado tengo esto y por otro lado tengo el puente Gamarra. En ese caso decimos que ese límite no existe. Es decir, entonces, para que exista el límite,
el desplazamiento, tanto por la derecha como por la izquierda, deben ser iguales. Eso es entonces la idea de lo que es el límite. Entonces, ¿qué cosa es el límite? El límite es la aglomeración, el acercamiento, la aproximación, no sé qué más se puede decir, hacia un punto cualquiera. Entonces, esa misma situación sucede ahora con los números. ¿Qué pasa con los números? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, acá una función real cualquiera, puede ser el f de x igual 5x más 3. Entonces, cuando nosotros le acercamos el valor de x de un lado a otro, entonces va a suceder, como el caso anterior, va a suceder a que el valor de la función va a aproximarse también hacia ese otro punto. Es decir, por ejemplo, acá es una recta, ¿no? Puede ser esta recta. Entonces, cuando los valores de x, por ejemplo, aquí lo acercamos los valores de x que están acá, lo acercamos hacia este punto x igual 2, entonces el valor de la función se va a ir aproximando hacia este punto que es 13. Pero esto no solamente sucede por la derecha, es decir, no solamente cuando llevamos por la derecha, sino esto sucede también cuando lo aproximamos por el lado izquierdo. Es decir, aquí yo puedo tomar pues, por los valores de x desde 10, 9, 8, 7, 6, qué sé yo, hasta 1, 3, entonces acá 3.5, 2.6, 2.001, 2. Etcétera. Entonces, cada vez que lo vamos a ir aproximando los diferentes valores de x por la derecha hacia ese punto x igual 2, el valor de la función en ese caso va a ir aproximándose hacia ese punto 13. En ese caso decimos que este 13 viene a ser el límite de esa función, ¿ya? Entonces, esto es el límite, ¿ya? El límite 13. Pero eso tiene que darse por ambos lados. Igual sucede, por ejemplo, cuando los valores de x lo acercamos desde x igual, por decir, desde menos 10, 15, etcétera, ya voy aproximando poco a poco, menos 10, menos 7, menos 8, menos 6, ¿no? Entonces cada vez más, un día llego al 0, llego al 1, bueno, acá puedo tomar 1.3, 1.5, 1.9, 1.999, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada vez que vamos a ir aproximando, entonces en este caso, el valor de la función va a ir aproximándose. Es decir, entonces, ¿qué sucede entonces con esta recta? Entonces, cuando a estos valores de su dominio le acercamos hacia ese punto, entonces en su rango también va a ir bajando. Acá va a ir aproximando ¿a dónde? Hacia ese punto 1. Eso ya pues decimos entonces simplemente ese fenómeno, entonces decimos simplemente cuando los valores de x lo acercamos hacia el punto x igual 2, ya sea por la derecha o por la izquierda, entonces el valor de la función se acerca o se aproxima hacia otro valor que se llama límite. A ese fenómeno decimos lo siguiente. Entonces, el límite de la función f de x, cuando x lo aproximamos, lo acercamos hacia ese punto, tanto por un lado como por el otro lado, entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de ¿quién? En este caso tenemos 5x más 3, y eso se aproxima, entonces inmediatamente acá sería 2 por 5, 10 más 3, entonces esto se aproxima hacia ese punto
13. No necesariamente puede tomar a ese punto 2, pero se acerca, se aproxima. Entonces el fenómeno de límite es acercamiento, aglomeración, aproximación, es decir, cada vez más, cuando cada vez más los valores de x lo aproximamos hacia ese punto x igual 2, inmediatamente el valor de la función o su imagen también se aproxima hacia ese punto 3, en este caso, a eso lo llamamos entonces el límite. Esto es entonces el límite. Entonces el límite se escribe de esa forma. ¿Ya? Entonces el límite de una función es eso, en forma intuitiva. Por eso estoy diciendo, cuando lo desplazamos la gente desde el barrio Centenario hacia el puente Quilcay, el límite va a ser el puente, pero eso lo puede hacer también por el otro lado, por el Benigno Carral, entonces toditos. Entonces este puente puede haber o no, entonces cuando hay caudalidad, cuando no hay puente no se puede cruzar, ¿no es cierto? Sin embargo, el límite va a ser puente, eso es lo que hemos dicho, ya, pero el otro asunto es que si yo lo desplazo la gente del Centenario hacia el puente Quilcay y el otro lado lo desplazamos por la avenida Gamarra, entonces aquí va a llegar a puntos diferentes, uno va a llegar al puente Quilcay y el otro va a llegar al puente Gamarra. Entonces en ese caso sí decimos entonces que no existe el límite. Bien, ese es entonces el problema de límite. Por supuesto, calcular cada uno de estos límites, como ejemplo, es sencillo. Pero la idea es entonces acercamiento, aproximación. ¿Ya? Eso es entonces el punto, lo que es el límite. Entonces, cuando quiero calcular, por ejemplo, en este caso, el límite cuando x tiende a 3 de x a la cuarta menos 4x al cubo más 12x cuadrado más 15x más 2. Entonces, calcular este límite, ¿qué significa? Simplemente cuando los x se aproximan, se acercan cada vez más hacia ese punto x3, entonces esto va a ser igual simplemente a 3 a la x a la cuarta menos 4 veces 3 al cubo más 12 veces 3 al cuadrado más 15 veces 3 más 2. ¿Ya? Entonces 15 veces 3 más 2. Entonces ya eso lo ejecutamos y tenemos por supuesto el límite, es decir, cuando me aproximo en este caso a los x hacia ese punto 3, inmediatamente voy a encontrar el valor de la función. Bien, en ese caso entonces sería 3 por 3, 9, entonces acá quedaría 81 menos 4 por 3 al cubo, entonces sería 27 más 9 por 12 más 3 por 5, 45 más 2, ¿no? Entonces acá tengo 81 menos 4 por 7, 28, con 2, entonces sería 98, ¿no? 4 por 7, 28, va 2, 4 ya, entonces 108, ¿no? 108 más menos o más, acá 9 por 12, entonces 2 por 18, 18, entonces también 108 más 47. Entonces con esto se va, entonces acá me quedaría 81 más 47, que es lo mismo decir 8, 128, ¿no? 128. Bien, eso es entonces el límite, es decir, entonces este límite, cuando entonces aquí recalcamos, decimos, cuando x tiende a acercarse, a aproximarse, por eso decimos acá tiende,
a acercarse, a aproximarse. Esa es la idea. Entonces, en este caso lo acercamos hacia el punto 3, entonces el valor de la función en este caso se aproxima también hacia ese punto 128. A esto entonces lo llamamos el límite. Eso es entonces en movimiento dinámico. Por otro lado, queremos calcular ahora el límite. Calcular el límite cuando extiende, por ejemplo, en este caso 4. Vamos ahora a aproximarle de esta función 4, pero esto de acá es 2x cuadrado menos 32, todo sobre x menos 4. ¿Ya? Entonces esto de acá, ¿a qué va a ser igual? Entonces cuando lo reemplazamos directamente aquí, entonces acá puedo reemplazar directamente. Entonces, ¿qué tengo? Acá tendré entonces el 2 factorizo, entonces esto me va a quedar x cuadrado menos 16, ¿no? O bueno, esto también podemos factorizar, entonces acá es x menos 4 por x más 4. Todo sobre x menos 4, pero si evaluamos eso directamente, como está viendo acá, 4 menos 4 me va a dar 0 sobre 0. Entonces en ese caso hay que hacer ya las transformaciones algebraicas, hay que superar esto. En este caso tenemos indeterminado y ese indeterminado hay que levantarlo. Entonces en este caso la solución va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces lo factorizo, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 de 2 por x menos 4, todo esto por x más 4, todo sobre x menos 4. En este caso hemos dicho que al puente que aquí no interesa si está o no está el puente, entonces acá también lo mismo, no nos interesa si está definida la función en Sx igual a 4 o no. Entonces yo puedo factorizar pues esto con esto, entonces por lo tanto esto va a quedar el límite cuando x tiende a 4 de 2 por x más 4. Y incluso esto, el constante, puedo sacar afuera a través del límite, entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 4 de x más 4. ¿Ya? Entonces, tiende. Tiende significa aproximarse. Entonces, en este caso, esto tiende a ¿dónde? Ya, entonces acá sería 4 más 4, 8 por 2. Entonces, esto de acá, por ejemplo, el límite viene a ser 16. Eso es entonces en ese caso. Entonces, en algunos, no siempre voy a tener funciones polinómicas, sino podemos tener también funciones de esa naturaleza. En ese caso, entonces hay que hacer las transformaciones algebraicas. Y bueno, por último tenemos también ahí la parte C, calcular, dice, calcular ahora el límite cuando x tiende a otra vez, bueno, 4 o puede ser cualquier número, entonces ahí bajo la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 5x más 13. Entonces queremos ahora aplicar el límite, entonces este límite va a ser igual a ¿qué? Este límite va a ser igual, bueno, en este caso podemos aplicarlo directamente, entonces este límite cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 5x más 13 va a ser igual, lo reemplazo ahí, entonces quedaría la raíz cuadrada de 3, 4 al cuadrado más 5 por 4 más 13, ¿no? Más 13, todo esto bajo la raíz. Ya está, reemplazamos allí, entonces acá tengo la raíz cuadrada de
16, 4 al cuadrado, 16 por 3, 48, ¿no? 48, ¿no? Más 20 más 13, 68 más 68 más 13, acá sería 11, 6, 7, 81, ¿no? Esto es entonces la raíz de 81, y la raíz de 81 es 9. Eso significa entonces que el límite, en este caso el límite, el valor de la función, en ese caso tiende a 9. Ese es entonces el problema de límite, ¿ya? En ese caso entonces tenemos límite. Entonces, ¿qué cosa es el límite? Ojo, repito, ya, céntrense acá. El problema del límite es acercamiento, aproximación, aglomeración hacia un punto. Aquí estoy diciendo, yo puedo desplazar la gente del barrio Centenario hacia el puente Quilcay, como también yo puedo desplazar la gente de la avenida Fiscarol, de Huaraz, hacia ese. Entonces, ¿quién va a ser el límite? El límite, o quién va a ser el punto de acumulación, concentración, va a ser el río. Puente Quilcay específicamente. Eso es entonces el problema del límite. Entonces, cuando lo aproximamos, el valor de una función, por ejemplo, hacia este punto x igual 2, le aproximamos, tanto por la derecha como por la izquierda, el valor de la función inmediatamente se aproxima, en este caso, por ejemplo, a este número 13. Entonces, ¿qué pasa con la gráfica de esa función? Entonces, la gráfica de la función también se aproxima hacia ese punto, hacia este punto, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿ya? Entonces, eso significa entonces que el límite de la función f de x, cuando le aproximamos hacia 2, entonces el valor de la función se aproxima hacia ese punto 13. Eso es entonces el límite en términos sencillos. Bien, entonces ya hemos dado lo que es la idea de límite. Ahora, esa situación que estamos diciendo que el límite es el fenómeno de acercación, de aproximación hacia un punto, ahora lo vamos a formalizar, con lo que es, en todo caso, en el lenguaje matemático, ¿no? Entonces, pero estamos viendo ahora el límite para una función real cualquiera. Y como ustedes saben que una función real cualquiera tiene su dominio y su rango, es decir, la variación de x como la variación de y. Entonces ahora ese fenómeno del límite de aproximación por ambos lados, ahora lo vamos a formalizar matemáticamente. Bien, pero primero aquí vamos a hablar qué es una vecindad. Entonces, cuando hablamos en muchos textos van a encontrar ese término. Entonces, ¿qué cosa es una vecindad? Una vecindad es simplemente un intervalo abierto que tiene ciertas características, ¿ya? Entonces, una vecindad va a ser simplemente un intervalo abierto. Además, bueno, entonces como toda función real tiene su dominio, es decir, variación de, esto ya hemos dicho tantas veces, es la variación de los x, y tiene también su rango, pues esta es la variación de la variable, de la variable y. En ese caso, entonces, vamos ahora ya enfocar en esas dos dimensiones que son el eje de los x y el eje de los y.
Pero, ¿qué significa entonces la vecindad? La vecindad, bueno, en este caso vamos a denotarle, esto de acá es una vecindad. ¿Qué dice esto? Esto dice, es una vecindad con centro en ese número A y de radio delta. Delta es el alfabeto griego, ¿no? Entonces delta, pero en este caso esto va a ser radio. Pero eso, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser el conjunto de los reales tal que el valor absoluto de x menos a va a ser menor que delta, estrictamente menor. O eso es lo mismo que decir también el conjunto de los reales tal que tengo este intervalo. Es decir, cuando desarrollamos este valor absoluto, esto de acá es lo mismo, ¿no? Simplemente vamos a aplicar el valor. Entonces, este es el intervalo abierto, por eso decimos acá, vecindad es un intervalo abierto que tiene esa característica con centro en A y de radio delta. Ahí está. ¿Y quién es este intervalo? ¿Quién es esta vecindad? Este intervalo que está de rojo. Con esto, delta va a ser siempre positivo porque está representando radio. Por más pequeño que sea siempre este radio, entonces va a ser un número positivo. Ahí está, por eso decimos allí radio. Es decir, entonces una vecindad viene a ser simplemente este intervalo. ¿Dónde? Hoy si se quiere ese intervalo, este intervalo es el intervalo dominio que está en el eje X. Entonces, eso es una vecindad. Entonces, esto es un intervalo abierto o que está en el dominio de la función, ¿no? ¿Por qué? Porque corresponde al eje X, si se quiere, corresponde al eje X y este corresponde al eje Y. Ahora, entonces, similar, acá tengo también otra vecindad, pero ¿a qué es igual esta vecindad? Acá ya tenemos ya la vecindad con centro en L, que viene a ser el límite de radio epsilon. Epsilon es otro alfabeto griego. Entonces, igual al conjunto de los f de x que pertenecen a los reales, tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Pero esto de acá es lo mismo que decir también, esto de acá es lo mismo que decir este intervalo que viene desde menos L hasta, pero de L menos epsilon menor que f de x menor que L más epsilon, donde epsilon es también siempre un número positivo porque está representando al radio. Entonces, en el eje Y tendría este intervalo, ya en ese caso vendría a ser este intervalo. Esto de acá es esto, ya esto de acá es entonces, ahí está el intervalo, con centro en que se llama límite, que va desde, acá estamos diciendo desde L menos epsilon hacia L más epsilon. Y a eso le decimos también, entonces, en relación a lo que son los intervalos, decimos o conocemos también con nombre de vecindad. Entonces, como toda función real tiene su dominio, que es un conjunto de los valores de x, un rango conjunto de los y, ahora entonces este lenguaje que estamos presentando como que fueran dos dimensiones, ahora lo presentamos en uno. Ya entonces tengo ya aquí el intervalo dominio, que vendría a ser esto de acá, y el intervalo rango, que viene a ser esto de acá. Esto es lo que hemos escrito allá.
Entonces, con eso, ahora vamos a formalizar, entonces con ese lenguaje, vamos a formalizar lo que es el concepto de límite. Entonces, tenemos la definición formal de lo que es el límite de una función en un punto cualquiera para x, y que está dentro de su dominio, y se tiene lo siguiente. Si f que va de los reales en reales es una función real definida sobre una vecindad o intervalo abierto con centro en x igual a a y de radio delta positivo, es decir acá, excepto posiblemente en el número A, es decir, no le interesa si toma o no toma a este punto, ¿ah? Entonces acá, ¿qué tenemos? Entonces diremos que el número L, esto de acá, es el límite de la función f de x cuando x se aproxima o se acerca hacia ese punto A, si y solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta tal que ese delta debe estar en función a epsilon, por si acaso. Entonces, para todo epsilon debe existir un delta tal que si se tiene el valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon, pero eso siempre que, es decir, su antecedente, que tenga 0 mayor que el valor absoluto de x menos ese punto A menor que delta. Es decir, ¿cuándo va a existir? Entonces, ¿qué tenemos de límite? El límite entonces de la función o en símbolos, esto es lo siguiente, es decir, el límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a un L, si solamente cuando se cumple toda esta segunda parte, es decir, esto es sí y solo si. Dice, para todo epsilon existe un delta que posiblemente esté dependiendo de epsilon, tal que yo tengo el f de x menos L, esto es menor que epsilon, si se cumple que yo tengo acá 0 mayor que x menos a menor que delta. Es decir, el límite de la función f de x cuando x tiende a va a ser L, si solamente cuando se cumple toda esta segunda parte. Para todo epsilon, ¿dónde está el epsilon? Aquí está el epsilon. Para este epsilon necesariamente tiene que existir delta, que es el dominio acá, de tal modo que se cumpla un valor absoluto de f menos L menor que epsilon, es decir, tengo todo este intervalo de acá, para este intervalo que lo estamos llamando también como vecindad. Esto hemos dicho es una vecindad de radio delta y de centro. Aquí está su centro y su radio, ahí está. Esto de acá lo estamos definiendo entonces como de acá. Entonces, en ese caso, todavía acá un poquito más. Ahora esto de acá nos está considerando una vecindad definido en ese intervalo, pero incluido sin el punto A, lo sacamos esto.
¿Ya? Entonces, eso es la definición formal de lo que es el límite. Entonces, repito, el límite de una función f de x, cuando x se acerca, se aproxima hacia ese punto A, es un L sí solamente cuando se cumple toda esta segunda parte. ¿Ya? Toda esta segunda parte, para todo epsilon existe un delta, tal que el f de x menos L es menor que epsilon, siempre que, si se tiene que de 0 menor que x menos a, el valor absoluto es menor que delta. Es decir, yo voy a tener ese intervalo siempre que tenga esta vecindad. O eso puede escribir también, esto se puede decir también, el límite cuando x tiende a de la función f de x, este es un L, sí y solo sí. Sí y solo sí. Ahora yo puedo decir, bueno, para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que, acá puedo decir entonces tal que, es lo mismo, tal que si yo tengo este menor que x menos a menor que delta, entonces tengo que el valor absoluto de f de x menos L, este es menor que epsilon. Es decir, esto de acá es lo mismo que decir esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es su antecedente, estamos diciendo siempre que, ¿no? Si yo tengo este intervalo o esta vecindad, entonces debo tener su imagen, que es esta, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué pasa con ese problema del límite? Entonces, con ese problema del límite tenemos entonces lo siguiente, que si yo lo aproximo, entonces cualquier valor de x hacia ese punto A, ya sea por la derecha, en este caso decimos por la derecha, o por la izquierda, entonces tengo este dominio. Entonces, ¿qué pasa con la gráfica de la función? Si aproximamos entonces, si acercamos a los x hacia ese punto, entonces el valor de la función comienza también a desplazarse, es decir, si lo desplazamos los valores de x, inmediatamente el valor de la curva se va a aproximar, comienza a desplazarse. ¿Hacia dónde? Hacia ese punto que es el límite, ya sea por la derecha o por la izquierda. Esto se aproxima a ese punto. Y si se da esa situación, entonces por supuesto que están los valores de epsilon y esto de acá también se va aproximándose hacia él, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, ese es el fenómeno de límite. Entonces, cuando desplazamos la variable dominio, inmediatamente comienza también a variarse la variable, en este caso rango, o lo que es y. ¿Ya? Eso es entonces lo que es la definición de límite. Repito, entonces, el límite, cuando aproximamos la variable independiente, inmediatamente el valor de la función, que es la variable dependiente, también se aproxima hacia ese punto. Pero eso, ¿cuándo será? Eso se da cuando se cumple todo esto de acá. Eso, dicho en otras palabras, es esto. Para todo epsilon. ¿Quién es epsilon? Epsilon es esta distancia, ese radio que presenta desde L hacia L más, y el otro sería también esto de acá, también es epsilon. Entonces tenemos una vecindad, tenemos un intervalo abierto. Esta vecindad es simplemente intervalo abierto.
que puede estar definido la función en ese punto A o no necesariamente. Por eso en el caso, pero le hemos dicho, el puente debe existir o no existir. Sin embargo, el puente Kilcain va a ser el límite. Ya, eso es entonces, cuando hablamos de límite, y esto es entonces el concepto general. Entonces, ¿qué cosas son estos números que a veces cuando definimos no interpretamos? Entonces, ¿quién es delta? Delta es el ratio, es la distancia que hay, por ejemplo, desde A hasta este punto A más delta, es decir, esto de acá. Este delta puede ser tan pequeño como también puede ser tan grande, pero depende, pero siempre va a ser eso, un número positivo porque representa la distancia. Igual sucede con epsilon. Entonces, si es que hay este epsilon, es porque debe existir este delta. ¿Ya? Eso es, entonces, cuando demostramos, cuando hacemos cálculo de límites, vamos a incidir mucho en eso. Entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, un epsilon o un delta, pero ese delta debe estar en función a ese epsilon. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el dominio, ¿no? Entonces, esto es el intervalo dominio y esto es el intervalo rango. Ya, entonces cuando lo aproximamos, y es evidente, ¿no? Cuando lo aproximamos los valores de x hacia este punto, entonces inmediatamente el valor de la función tiende también a aproximarse hacia ese punto. Ese es entonces el fenómeno de límite. Por eso, en el caso anterior hemos dicho el límite de una función. Cuando x se aproxima, se acerca hacia ese punto, entonces el valor de la función también se aproxima hacia ese punto que se llama L. Ya, eso es entonces el límite. Bueno, entonces ahora ya hemos formalizado ya su definición y en base a eso vamos a determinar algunos ejemplos de lo que son los límites. Bien, entonces veamos los ejemplos entonces, de lo que son los límites. ¿Ya? Entonces acá tenemos los diversos ejercicios y por ejemplo, acá en la parte 1, entonces esto de acá es la solución 1, dice calcular el límite de la función f de x, en este caso cuando x tiende a 2, es decir, lo que me está pidiendo es entonces determinar el límite, en este caso del límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. ¿Y quién es la función f de x? La función f de x es esta. En este caso viene a ser un polinomio. Esto es entonces el límite cuando x tiende a 2. Es el límite de ¿qué? De este 4x al cubo menos 2x cuadrado más 7x más 10. Es el límite que debemos calcular. Pero ¿qué cosa es el límite? El límite es, repito, es aproximación, es acercamiento. Entonces no lo vamos a acercar, no lo vamos a aproximar, pero lo que vamos a hacer es entonces cuando a este x lo aproximamos hacia ese punto x igual 2, entonces en ese caso el valor de la función va a aproximarse, va a acercarse. Entonces esto significa que cuando yo lo aproximo hacia ese x igual 2 en magnitudes grandes, es como que le reemplazar, entonces esto de acá es 4 por 2 al cubo menos 2 veces 2 al cuadrado más 7 por 2 más 10. Esto va a ser igual, en este caso, entonces 4 por 2 al cubo sería 8, ¿no? Menos
2 por 4 más 14 más 10. 4 por 8, entonces 8 por minutos, entonces tenemos acá 32 menos el 8 más acá sería 10, 14, entonces acá 24, ¿no? 24. 32 menos 8, 24, entonces acá quedaría 24 más 24 igual 48. Es decir, entonces, el límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x, cuando este x se aproxima hacia ese 2 de la función se va a aproximar a ese número 48. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿quién es el límite? El límite es 48 de esa función polinomial. ¿Ya? De esa función polinomial. O puedo determinar también no solamente de funciones polinomiales, no, en este caso, por ejemplo, acá tengo la función racional. Ahora, en ese caso también, bueno, me dice que lo calcule en ese punto o cualquier otro punto, entonces yo puedo calcular para esta función racional g de x, entonces el límite cuando acá esto va a ser entonces de la función g de x cuando x tiende a 2 de esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de todo eso, ¿no? Entonces esto de acá es 5x al cubo más 4x cuadrado menos 10x, no, 4x, no estoy copiando mal, entonces 4x cuadrado, ya, esto no está, ya estoy acá, entonces 4x menos 10x más 18, todo sobre, acá sería 2x al cubo, menos 2x cuadrado, más 6x menos 10. Entonces quiero calcular ese límite. Entonces para calcular ese límite, entonces lo único que hacemos es, en este caso, entonces tengo una función racional, no hay problema, entonces aplicamos directamente. Entonces tendría acá 5 por 2 al cubo más 4 por 2 al cuadrado menos 10 por 2 más 18, todo sobre, en este caso, 2x al 2 veces 2 al cubo menos 2 veces 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 10. Bueno, y ahí está, ¿eh? Entonces el resultado de eso es el límite, ¿no? En este caso, entonces, esto tiende a... Ya, entonces, ¿quién es el límite ese? Ese es, entonces, acá sería, entonces, igual, ¿no? Entonces, acá sería 5 por 2 al cubo, sería 8, ¿no? Entonces, 5 por 8, bueno, más 4 por 4, más, menos 20, más 18, todo sobre, acá quedaría 2 por 8, menos 2 por 4, más 12 menos 10, 12 menos 10, y entonces haciendo los cálculos tenemos allí, entonces acá sería 5 por 8, 40, más 16, 40 menos 20, entonces me quedaría 40 menos 20, me quedaría 20 más 16 más 18, todo sobre, abajo me queda menos, ya, acá sería entonces 16
16 menos 16 más 12, 16 menos, acá sería 8 menos 18 más 12, ¿no? Más 12. Esto va a ser, entonces ahí está el resultado. Entonces quedaría ahí 6, 14, 14, acá sería 1, 2, 4, 54, todo sobre, acá 16 menos 18, me quedaría entonces menos 2 más 12, 10, ¿no? Ahí está el límite. Ya, eso es entonces ahí tenemos lo que es el límite de esa función racional. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos polinomios, cuando tenemos funciones racionales, como lo que estamos viendo, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, pero, sin embargo, cuando tenemos ya funciones racionales o en todo caso indeterminados, o en este caso, por ejemplo, vamos a ver ya el desarrollo de los siguientes ejercicios. En ese caso, entonces, es importante manejar lo que es el álgebra de funciones, o el álgebra en sí, ¿no? Entonces, ya, eso es entonces por un lado. Ahora, por otro lado, veamos ya ahora este otro grupo de ejercicios. Entonces, queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de 5x cuadrado menos 5 todo sobre x al cubo menos, ¿no? Entonces, en este caso quiero calcular el límite este, y si calculamos el límite este, entonces me quedaría acá 5 por 1 al cuadrado menos 5 todo sobre 1 al cubo menos 1, y esto es 0 sobre 0, es indeterminado. Entonces esa indeterminación ahora hay que levantarlo. Esto de acá es indeterminado. Entonces eso hay que levantarlo. ¿Cómo lo levantamos eso? Haciendo las transformaciones algebraicas. Entonces este límite, por lo tanto, entonces este límite, cuando x tiende a 1, esto de acá puede factorizar. Entonces me quedaría acá x cuadrado menos 1 todo sobre x al cubo menos 1. Entonces, pero esto de acá es lo mismo que decir también 5 veces el límite cuando x tiende a 1 de. Ahora, entonces en el numerador puedo factorizar este, o esto de acá es lo mismo que decir también esto, x al cubo menos 1. Entonces, en el numerador observamos que tenemos diferencia de cuadrados, y en el denominador tenemos diferencia de cubos. Entonces, en ese caso, entonces ese límite va a ser 5 veces el límite cuando x tiende a 1. Claro, esto sigue. Ya, entonces en el numerador lo factorizamos, esto es x menos 1 por x más 1, todo sobre, en este caso, la diferencia de x menos 1, todo esto de acá sería x cuadrado más x más 1. ¿Ah? Entonces, ahí está. Pero al límite le dice que le interesa o no le interesa que esté definido en ese punto. Entonces, para este x igual a 1 puede o no estar definido. Sin embargo, entonces puedo simplificar eso. Entonces, esto va a ser igual a 5 veces el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x cuadrado más x más 1. En ese caso, entonces ya lo levantamos esa indeterminación. Y si hemos levantado la indeterminación, entonces aplicamos el límite, y en ese caso, entonces sería igual a 5 veces. Acá aplico el límite, entonces acá 1 más 1, arriba es 2, acá 1
3, entonces por lo tanto esto de acá es igual a 10 tercios. Es decir, el límite en ese caso, por lo tanto el límite en ese caso me da 10 tercios. ¿Ya? En ese caso, entonces, esa es la forma de calcular el límite para cuando es la forma indeterminada. Veamos ahora la parte B. Esto es así, ¿no? A, ¿no? Ya, la parte B. Ahora la parte B es igual. A ver, en este caso tenemos el límite cuando x tiende a 2. ¿De quién tenemos? De valor absoluto de x menos 2, todo sobre x menos 2. Pero esto de acá va a ser igual, ahora también esto de acá es determinado, ¿no? Pero sin embargo podemos terminar, acá interviene ya el valor absoluto. Y ya hemos aprendido que el valor absoluto tiene dos partes, entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de dos cosas. Acá tendría x menos 2, todo sobre x menos 2, pero para todo x mayor o igual que 2. Estoy definiendo el valor absoluto de esto, o tengo el negativo de esto, serían 2, o bueno, en este caso menos x menos 2, todo sobre x menos 2, pero esto para todos los x menores que 2. Pero este límite aquí me va a dar igual, entonces por lo tanto este x menos 2 sobre x menos 2, entonces este límite va a ser igual a estas dos cosas. Esto va a ser 1 para todos los x mayores iguales que 2. Y aquí lo mismo, esto de acá sería menos 1 para todos los x menores que 2, ¿no? 2. Bien. ¿Eso qué significa? Eso significa que en este caso este límite me está determinando dos resultados. Entonces tengo, por un lado tengo que el límite es 1 y por otro lado tengo que el límite es menos 1. Entonces los límites no son la misma. Entonces para que exista el límite debe haber un único. Entonces por lo tanto, acá decimos, por lo tanto el límite cuando x tiende a 2 de esta, que es el valor absoluto, todo sobre x menos 2, simplemente no existe. ¿Ya? No existe. ¿Por qué? Porque me está determinando allí dos valores, dos resultados. Entonces, en ese caso, entonces el límite no existe. Ya, eso es entonces en relación a ese problema número, o la parte B. O la parte C. Ya, ¿qué dice la parte C? Ahora la parte C me dice calcular el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x menos 2 todo sobre x menos 4. Ya, entonces cuando evaluamos esta íntegra, pero este límite, entonces acá tendría bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces acá sería 0 y acá sería 0, ¿no? Entonces 0 sobre 0, entonces como estamos observando, esto también es indeterminado. Y si es indeterminado, entonces en ese caso hay que hacer las transformaciones elementales, es decir, hacer algunas transformaciones algebraicas. Bueno, en ese caso, entonces, este límite, cuando x tiende a 4, de la raíz de x menos el 2, todo sobre x menos 4, tengo que levantar esa indeterminación. Si vamos a levantar
expresión. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo la raíz. Entonces, tendré que superar más que todo el denominador, ¿no? El denominador no puede ser 0. Entonces, una forma de determinar, por ejemplo, en este caso, como tengo la raíz cuadrada, entonces ya tengo que utilizar el factor de la raíz. Entonces, yo puedo utilizar su conjugado de esto. Entonces, esto va a ser igual cuando x tiende a 4 de la raíz cuadrada de x menos el 2, lo multiplico y lo divido para que no se altere por su conjugado. ¿Y cuál es su conjugado? El opuesto. Entonces esto sería raíz de x más 2, todo esto sobre, entonces me va a quedar acá x menos 4 multiplicado, pero acá estoy multiplicando el conjugado, entonces tengo que dividir para que no se altere la raíz de x más 2. Bien, entonces le he multiplicado por su conjugado, en ese caso, tanto al numerador como al denominador. Pero si hacemos eso, entonces aquí es igual a este límite. Entonces acá tengo, en el numerador tengo el producto de la diferencia de cuadrados, si se quiere, porque ahí es la raíz. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 de cuadrado del numerador. El cuadrado del numerador, ¿quién es? Es el x, ¿no? En este caso, cuadrado del denominador, esto de acá, por este caso, cuadrado del denominador, menos el cuadrado del el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, pero el cuadrado del primero, ¿quién es? Sería la x. El cuadrado del segundo sería 4, es decir, esto de acá es lo mismo que decir esto, todo sobre x menos 4 multiplicado por la raíz de x más 2. Entonces hemos llegado a la situación esta, entonces ahora puedo simplificar esto y este límite me va a ser simplemente el límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre la raíz de x más 2. Bueno, creo que con eso ya superamos justo la indeterminación aplicando ese conjugado y entonces esto sí ya puedo evaluarlo directamente. Entonces si lo evaluamos directamente esa situación, ¿qué me va a quedar? Acá me quedaría entonces 1 sobre la raíz de 4 más 2. Y la raíz de 4 es 2, entonces acá me quedaría como límite 1/4. Por lo tanto, entonces el resultado de eso es 1/4. El límite tiene que ser 1/4. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, cuando hay presencia de la raíz, entonces hay que aplicar ya el conjugado. Entonces ya tenemos desarrollar esto de acá, y bueno, veamos ahora el último. Finalmente, entonces vamos a resolver ese ejercicio que dijo ese límite. Ahora aquí me dice que hay que determinar el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de x menos el 2, todo sobre x menos 1. Ya, entonces aquí cuando evaluamos esta integral de forma directa, entonces acá tendría 1 más 1 menos 2, entonces sería 0 y acá lo mismo. Entonces sí, entonces tengo ahí otra forma, pero siempre indeterminada. Entonces hay que superar esa situación, ¿no? Hay que superar esa situación. Entonces esto hay que levantarlo, esa indeterminación. Tengo que hacer transformaciones algebraicas. Ya, en ese caso entonces tengo lo siguiente. Este límite va a ser entonces el límite cuando x tiende a 1
D. Aquí, bueno, lo que puedo hacer es distribuir, de repente acá aplicamos la ley de la distributividad, entonces tengo acá la raíz menos el 1, acá lo reparto por un lado, más por otro lado me quedaría raíz de x menos 1 también, todo sobre x menos 1. Y eso podemos entonces estudiar acá, es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x menos 1, todo sobre x menos 1. Bueno, yo voy a hacer en la suma de dos límites más el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x menos 1 todo sobre x menos 1. Es decir, ese límite lo he desdoblado en la suma de dos límites. ¿Ya? Simplemente en la suma de dos límites, acá solamente con los datos que se tienen. Ahora, esto, el primer límite aquí es igual. Entonces el primer límite ya, acá tengo ya una raíz cúbica y acá tengo ya una raíz cuadrada, es decir, tengo ya dos cosas. Entonces aquí tenemos que hacer uso ya de estas dos cosas. Entonces acá en el caso anterior incluso ahí utilizamos la referencia de cuadrado, ¿no? Entonces acá la parte teórica sería entonces que este a cuadrado menos b cuadrado es lo mismo que decir a más b por a menos b. Y si hablamos del cubo, tenemos ya aquí a menos cubo, esto de acá es a menos b por ab al cuadrado más ab más b cuadrado. En este caso entonces, lo que hay que trabajar es siempre teniendo presente este concepto o estos resultados básicos. No sé si me permiten esto de acá, mejor así. Esto es a menos b por a más b, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, lo que en juego general se conoce, pues, su complemento como factor racionalizante. Entonces, esto de acá viene a ser el factor racionalizante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es construir esto de acá y entonces tratar de multiplicar entonces por esta situación. En ese caso, entonces, aplicando eso para el primer caso, pues esto va a ser el primer caso, ¿eh? Entonces, este límite cuando x tiende a 1 de esta raíz cúbica de x menos 1, todo sobre x menos 1 va a ser igual, bueno, más el límite, en este caso x tiende a 1 de la raíz de x menos todo sobre x menos 1, lo vamos a superar aplicando estas dos cosas. Entonces esto de acá sería igual al límite cuando x tiende a 1 de. Entonces aquí, ahora a esto de acá yo lo voy a multiplicar por su factor racionalizante. ¿Y quién es el factor racionalizante? El factor racionalizante viene a ser entonces esto de acá. Entonces, en este caso, entonces, mi límite, en el numerador, límite al cubo de x menos 1, lo voy a multiplicar por este resultado. Entonces, multiplicando acá quedaría ya, ojo, acá la raíz cúbica de la primera variable al cuadrado, es decir, acá va a ser x al cuadrado, más acá a por b
o sea, ¿quién es? Entonces sería esta raíz cúbica de x, todo esto por 1, entonces me quedaría la raíz cúbica de x, bueno, esto multiplicado por 1, ya, que es lo mismo, más, en este caso, más 1. Más 1, eso sería su factor racionalizante. Entonces, para que no se me desequilibre, entonces yo esto lo divido también por la misma expresión. Entonces me quedaría que x menos 1 multiplicado por esto de acá, que es la raíz cúbica de x al cuadrado, más la raíz cúbica de x más 1. Entonces tengo eso por un lado. Ahora más el límite, el segundo término sería, ahora aquí ya hemos visto, ¿no? Esto es la raíz cuadrada, entonces lo multiplico por su conjugado, entonces quedaría raíz de x menos 1 multiplicado por la raíz de x más 1, todo sobre x menos 1 multiplicado por la raíz de x más 1. Ya, ahí está. Ya, entonces los dos límites, ya le multipliqué uno por sus respectivos conjugados o su factor racionalizante. En el primer caso, ahora eso va a ser igual. En el primer caso, ¿qué tengo? Entonces justo tengo ya esta multiplicación de esa diferencia, pero eso aquí es igual, eso es igual, entonces esto de acá va a ser entonces el cubo del primero menos el cubo del segundo, es decir, como ya tengo ya esta diferencia con esto, entonces el resultado aquí me va a dar lo siguiente, x cuando x tiende a 1, d. Entonces, de esto, repito, y acá me queda el cubo del primero, pero con la raíz, entonces me quedaría solo x menos el cubo del segundo, que también va a ser la misma. Todo esto sobre, en este caso, x menos 1, todo esto por el factor racionalizante que viene a ser x cuadrado más la raíz cúbica de x más 1, todo eso, ¿ya? Entonces solamente entonces me quedaría eso, y por lo tanto entonces acá más en el otro tenemos igual, acá esto por esto, entonces me va a dar la diferencia de cuadrados, entonces en este caso me va a dar el límite cuando x tiende a 1 del numerador, entonces me queda el cuadrado del primero, que es el x con la raíz, menos el 1, todo sobre x menos 1 multiplicado por la raíz de x más 1. Bien, y eso, ¿a qué es igual? Eso es igual entonces al límite cuando x tiende a 1 d. Ya, acá esto con esto se va, entonces me queda 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1, más acá me queda igual, acá esto con esto, entonces quedaría 1 sobre la raíz de x más 1 también, pero en límite, es en límite cuando x tiende a 1 de la 1 sobre raíz de x más 1. Con eso entonces hemos superado ahora la indeterminación, y por lo tanto entonces ahí está, ¿a qué es igual este límite entonces va a ser igual, acá quedaría 1 sobre, acá 1 al cuadrado, bueno, de la raíz cúbica va a ser 1, ¿no? Más la raíz cúbica de 1 más 1, acá quedaría 1 sobre la raíz de 1 más 1, es decir, esto va a ser igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 2, ¿no? Eso se quedaría 2
finalmente en ese, ¿cómo se llama? ¿No? Acá 1 más 1 más 1, ya, entonces por lo tanto ahí está el límite. El límite, ¿ya? Ya, ese es entonces en ese caso el resultado de ese límite. Por lo tanto, entonces, ahí aplicado en todo caso factor racionalizante. Ahora, si quieren esto, otra forma de desarrollar, bueno, esto ya, para que ustedes puedan asimilar, puedo hacer también tomando, cuando ya tengo ya la presencia de varios índices, ya sea como potencia o como raíz, también ya puedo tomar la sustitución. Entonces, otra forma sería haciendo la sustitución o cambio. Sustitución o cambio de variable. O cambio de variable. Ya, cualquiera de estos dos. ¿Cómo? Entonces, cuando quiera hacer cambio de variable, para esto vamos a tomar el mínimo común múltiplo de esas raíces. En ese caso tengo el 3 por 2, es decir, esto va a ser igual a 6. Entonces, cualquier cambio que yo tome, tengo que tomar con ese índice. ¿Ya? Es decir, en este caso, por ejemplo, mi cambio de variable aquí sería igual al x, lo hago cambio de variable por y a la sexta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso me va a permitir a simplificar. Entonces, ¿qué tendría ya acá? En ese caso, entonces, bueno, en este caso, entonces, tengo esa variable. Pero aquí, de repente varía. Ahora, si x tiende a 1, ¿a qué varía? Pues, ¿cuál es la tendencia de y? Entonces, diríamos todavía, si x tiende a 1, entonces, y tiende a qué? ¿Qué va a ser y? Y sería la raíz sexta de x. Y cuando x tiende a 1, entonces esto también tiende a 1. Ya con ese cambio, entonces simplemente puedo hacer cambio pues a ese, ¿cómo se llama? A ese límite inicial, es decir, este límite, y ahora puedo decir, con ese cambio podemos aplicar y decir, ya esto va a ser igual entonces al límite cuando y tiende a 1 de ya cambio acá. Entonces me quedaría la raíz cúbica de y a la sexta más la raíz cuadrada de y a la sexta menos el 2 todo sobre y a la sexta menos el 1. Entonces todo lo he convertido en y, pero lo importante es que ahí ya lo desaparecemos las raíces, entonces esto va a convertirse simplemente en y en la 1. Acá entonces sería y a la 6 sobre 3 sería al cuadrado, más acá sería y a la sexta sobre 2 sería cubo menos 2, todo sobre y a la sexta menos 1. Entonces, ya con eso puedo trabajar ya todo en términos de y bueno, ya son polinomios, entonces ahí lo que hacemos es factorizar, y arriba, abajo, entonces tengo el mismo, y debo llegar al mismo resultado que se tiene ahora. ¿Ya? Eso es entonces en relación a lo que es el límite. Entonces, el fenómeno del límite es todo proceso en movimiento,
Silicon, por ejemplo, en este caso, cuando X tiende, cuando X se aproxima hacia ese punto